continuación se va a explicar el diseño del siguiente multietapa que va a cumplir con las siguientes características. El multietapa consta de 4 etapas. La primera etapa del DMOSFET, que nos va a garantizar la impedancia de entrada. La segunda y tercera etapa en emisor común, que nos van a garantizar la ganancia de voltaje como tal. Y la cuarta etapa con un transistor de potencia, que nos va a garantizar la potencia para la resistencia de carga, que está en colector común. Todo está conectado a 100 voltios. Entonces empezamos con nuestra cuarta etapa. Nuestra cuarta etapa la trabajamos con un punto de operación de 0.5. Nuestra resistencia de emisor va a ser igual a la resistencia de carga para garantizar la máxima transferencia de potencia. Sabiendo esto, pues podemos tener nuestra corriente de colector, y haciendo nuestra caracterización vamos a obtener nuestra corriente de colector en 588 miliamperios, una corriente de base de 175 microamperios. Haciendo esto, pues hallamos R2 R1 que lo vamos a hallar con este parámetro beta por RE sobre 10. Esto debido a que nosotros necesitamos que pase más corriente por esto que la que entra por la corriente de base. Entonces tenemos en cuenta ese parámetro y estimamos una de 20 kilómetros. Para la R2, pues ya teniendo esta R1, pues podemos hallar esta R2 con la corriente que pasa acá y el voltaje que hay de este punto a este punto. Y después pues nuestra ganancia de voltaje va a ser 1. Para la etapa 3 vamos a utilizar un transistor Q2N2222. Trabajamos con un punto de operación de 0.6. Asumimos nuestra IC y nuestra RC, que son estos de acá. Teniendo esto, pues hacemos esta malla y podemos hallar nuestra RE. Hacemos la caracterización del transistor como vimos anteriormente y obtenemos estos datos. Con la regla de diseño que RO sea menor o igual a beta por RE sobre 10, vamos a estimar un valor de 50 kiloohmios. Y nuestra R1 pues sería el voltaje que hay de este punto a este punto sobre la corriente que pasa en ella, que sería la corriente de esta resistencia más la corriente de base. Teniendo datos, hallamos los datos para RE. En nuestra ganancia de voltaje va a ser esta expresión, donde RL pues va a ser la ganancia de entrada de la etapa 4. Nuestra RE, si nos damos cuenta y reemplazamos directamente la RE que habíamos hallado antes, tiene una ganancia de voltaje muy baja. Por esta razón que tenemos esta configuración de dos resistencias que suman la misma resistencia del en DC, pues va a hacer lo mismo, pero en AC solo vamos a tener en cuenta esta porque la otra va a tener un capacitor que lo acople. Entonces en AC esta resistencia no se tendría en cuenta, y entonces entre esta RE que en AC sea más pequeña, mayor es la ganancia. En este caso asumimos una ganancia para esta etapa de 42. Entonces la RE que necesitamos para que nos dé esta etapa es de 116. Por lo tanto la otra sería 2.6 para dar RE total. Para la etapa 2 realizamos exactamente el mismo procedimiento que hicimos en la etapa 3, con un punto de operación de 0.6, el mismo transistor, asumiendo esta corriente colector, esta RC. Haciendo esta, podemos hallar nuestra RE. Ya caracterizando, pues hallamos los datos de aquí y la regla del diseño para nuestro R2, y pues despejamos para nuestra R1. Sin embargo, aquí la diferencia va a ser nuestra ganancia de voltaje. Pues la RL va a ser la misma impedancia de entrada de la etapa de 3, pero esta R1 no podemos suponerla, por ejemplo, para que nuestra ganancia sea 35.7, que es lo que necesitamos para que nuestra ganancia total sea 1500, debido a que esta R1 influye en la impedancia de entrada de esta etapa. Por tanto estaría influyendo en la etapa de salida del MOSFET. Entonces necesitamos primero hacer la etapa 1. Para la etapa 1, que va a ser mediante esta configuración, vamos a hacer su caracterización. Este sería entonces haciendo el barrio en voltaje gate source. Vemos que corta en -4 en voltaje gate source, por lo tanto este sería menos nuestro PP. Y aquí arriba corta en 160 micros, que sería nuestra IDSS. Sabiendo esto, asumimos nuestra ID y con la ecuación de Chopin despejamos nuestra gate source. La RS pues la hallamos sabiendo el gate source y
y haciendo la malla pues vamos a hallar nuestra RE. Nuestra RG la vamos a asumir de 500 kΩ para garantizar nuestra impedancia que necesitamos en entrada. Hallamos nuestros parámetros de Z sub 0, Z sub I para en AC. Nuestra admitancia de entrada pues sería esta ecuación que se obtiene de derivar la ecuación de Shockley con respecto al voltaje gate source. Y ahora lo que necesitamos es que la ganancia de esta etapa por la ganancia de esta etapa nos dé la ganancia que nos hace falta para completar, que serían 35.7. Entonces esta ganancia va a ser la ganancia de la etapa 2 y esta va a ser la ganancia de la etapa 1. Damos cuenta, en la etapa 2 solo tenemos esto de incógnita, la R1, y en la R1 y en la etapa 1 vamos a tener en incógnita esta Z2, pero como tal la Z2 solo vamos a tener en cuenta la falta de R1 porque el resto de parámetros los tenemos. Entonces es una ecuación que podemos resolver o mediante un método gráfico y vamos a obtener una R1 de 160. Doble esa R1 de 160, ya sabemos entonces la otra resistencia que va a ir para completar la R aquí total. Seguidamente ya podemos hallar nuestra ganancia de voltaje en la etapa 2 y nuestra ganancia de voltaje en la etapa 1. Por tanto, estos serían las ganancias en cada etapa. Ahora procedemos a hacer la simulación. Tenemos que en pico a pico tenemos 36.761 voltios y nosotros requeríamos de 37.5 voltios pico a pico.